Es muy frecuente que escuchemos la siguiente afirmación. El sol sale por el oriente y se oculta por el poniente. Este movimiento del sol nos da la idea de que la Tierra está fija y que el sol se mueve a su alrededor. A primera vista esto parece que así es, pero el movimiento aparente del sol y de otros astros tiene una explicación diferente. Efectivamente, la explicación es distinta. Nuestro planeta no se mantiene estático, tiene movimiento. Ese movimiento no lo sentimos, y por ello, desde la antigüedad y hasta el siglo XVII, se afirmaba que la Tierra era el centro del universo. Pero en el siglo XVII, el matemático y astrónomo Galileo Galilei demostró que los planetas giran alrededor del Sol y que el movimiento aparente de los astros se debe a que la Tierra gira sobre sí misma. Este movimiento que realiza nuestro planeta se llama movimiento de rotación. La dirección del movimiento de rotación es de oeste a este, y si pudiéramos ver la Tierra por encima del Polo Norte, veríamos que se mueve en sentido contrario al de las manecillas de los relojes. El movimiento de rotación tiene una duración de aproximadamente 24 horas. Esto significa que si un observador fuera de la Tierra elige un punto de la Tierra, en 24 horas ese punto volverá a pasar frente a él. Una consecuencia del movimiento de rotación son la sucesión de lo que llamamos día y noche. En periodos de 24 horas, cada punto de la superficie terrestre pasa tanto por el hemisferio iluminado por el Sol como por el hemisferio oscuro. Es así que debido a la rotación de la Tierra se han establecido periodos para trabajar y periodos para descansar. Todo cuerpo que gira sobre sí mismo, es decir, que rota, lo hace alrededor de un eje. De igual forma, el movimiento de rotación de la Tierra se efectúa alrededor de un eje. Esta línea imaginaria se conoce como eje terrestre. Los puntos extremos de esta línea son los polos norte y sur. Debido al movimiento de rotación, al contemplar la bóveda celeste, nos parece ver que el Sol se desplaza de derecha a izquierda. Pues bien, este movimiento aparente sirve para definir otros dos puntos, el este y el oeste. Estos 4 puntos son importantes para localizar fenómenos físicos y acontecimientos sociales, pero no bastan para precisar la ubicación. Por ejemplo, este lugar está al norte, pero ¿al norte de qué? Está al oeste, pero ¿al oeste de qué? Para precisar la localización, se definieron círculos como estos. ¿Cómo surgieron estos círculos imaginarios que cuadriculan nuestro planeta? En la parte media de la Tierra, los rayos solares caen casi verticalmente. Esta característica se empleó para que en ese lugar se definiera un círculo imaginario. Este círculo imaginario es el ecuador y se localiza a igual distancia de los polos. A partir de este círculo y paralelos a él, se generan otros de menor longitud conocidos como paralelos. De ellos, los más importantes son los trópicos y los círculos polares. Estos círculos se determinaron porque hacia los polos los rayos solares llegan con mayor inclinación. Estos círculos son parte importante de los elementos necesarios para localizar fenómenos geográficos. Sin embargo, no bastan para precisar la localización de un punto, porque todos los lugares sobre un círculo tienen la misma circunferencia. De polo a polo se han trazado semicírculos que se conocen como meridianos. Estos, al unirse con sus opuestos o antimeridianos,
dan lugar a los meridianos terrestres. Al igual que el ecuador divide al planeta en dos hemisferios, el norte y el sur, existe un meridiano que lo divide en hemisferio oriental y occidental. Se trata del meridiano de Greenwich. Este meridiano, que corresponde a los 0 grados, pasa por la ciudad de Greenwich, en Inglaterra. Ahora sí, con los paralelos y los meridianos, con el ecuador y el meridiano de Greenwich, podemos localizar con exactitud cualquier acontecimiento geográfico que suceda en nuestro planeta. Si la Tierra estuviera inmóvil, no se presentaría lo que llamamos día y noche. En efecto, debido al movimiento de rotación, sucesivamente una parte de la Tierra se encuentra iluminada y la porción opuesta está a oscuras. Este cambio de iluminación, que se presenta poco a poco, ha permitido establecer los usos horarios. En un mismo momento, los lugares que se encuentran en distintos meridianos tienen horas diferentes. Por ejemplo, si en la Ciudad de México son las 12 horas, ¿qué hora es en Bogotá, Colombia, y en San Francisco, California? Primero debemos observar que las tres ciudades se encuentran comprendidas en meridianos diferentes. Como la Tierra tiene un movimiento de rotación de oeste a este, significa que cuando un meridiano pasa frente al Sol, en todos los lugares que se localizan en ese meridiano tienen la misma hora. Así que será más tarde en los lugares que se localizan hacia el este, porque ya pasaron frente al Sol. En el caso de la ciudad de Bogotá, serán las 13 horas. Y como en los lugares situados hacia el oeste el meridiano no ha pasado frente al Sol, entonces es más temprano. Así que en la ciudad de San Francisco serán las 11 horas. ¿Por qué la diferencia que existe entre estas ciudades es de una hora? Debido a que el planeta gira, presenta frente al Sol cada hora 15 grados de su superficie. Como la esfera terrestre tiene 360 grados, si se divide entre los 15 grados, resultan 24 fracciones o usos horarios que corresponden a las 24 horas del día. Por ello, existe una hora de diferencia en los lugares que se localizan entre dos usos horarios consecutivos. Estos cambios de hora y la misma hora en lugares que se encuentran en el mismo uso horario son una prueba más del movimiento de rotación de la Tierra. En nuestro planeta, todos los objetos que lanzamos al aire tienden a caer. Esto nos explica la ley física que afirma que los cuerpos de mayor masa, como nuestro planeta, atraen a los de menor masa, como la pelota. A esta ley de atracción no escapan los cuerpos que conforman el universo. Lo anterior se ha comprobado al observar mediante el telescopio a diversos cuerpos de menor tamaño girando alrededor de los planetas. Precisamente, y también por la misma relación de atracción, la Tierra, que es menor que el Sol, gira a su alrededor. A este desplazamiento de la Tierra en torno al Sol se le llama movimiento de traslación. En su traslación, la Tierra se desplaza a una velocidad mayor de 100.000 kilómetros por hora. Y lo hace siguiendo una dirección de oeste a este. Ahora ya sabemos a qué se debe la traslación terrestre. Sin embargo, aún nos faltan elementos importantes por conocer. Al viajar alrededor del Sol, nuestro planeta siempre sigue un camino u órbita. Esta órbita tiene la forma de una elipse. Y el tiempo que tarda la Tierra en recorrer todo ese camino, es decir, en dar una vuelta alrededor del Sol, es de un año aproximadamente. Precisamente ese recorrido anual, junto con la inclinación del eje terrestre, producen la sucesión de las estaciones del año. Primavera, Verano,
otoño e invierno. Cuatro de las posiciones de la Tierra en su órbita marcan el inicio y término de las estaciones del año. Dos de estas posiciones son los equinoccios, los cuales se presentan el 21 de marzo y el 23 de septiembre. En estas fechas la Tierra recibe igual iluminación y calor en el hemisferio norte y sur, por lo tanto la duración del día y la noche es igual en ambos hemisferios. Las otras dos posiciones de la Tierra al girar en su órbita son los solsticios, los cuales se presentan el 21 de junio y 22 de diciembre. Corresponden al inicio del verano e invierno respectivamente. En esta fecha y debido a la inclinación del eje terrestre, el hemisferio norte y sur reciben desigual iluminación. El 21 de junio el polo norte apunta hacia el sol, por lo tanto el hemisferio norte recibe mayor iluminación y calor. En esta posición los días son más largos que las noches. Mientras que en el hemisferio sur las noches son más largas que los días. Ahora ya sabemos que el movimiento de traslación dura aproximadamente un año, a lo largo del cual se suceden las 4 estaciones. Como ya vimos, la inclinación del eje terrestre y las posiciones de la Tierra durante el movimiento de traslación dan lugar a las estaciones del año. La duración de cada una de ellas es de 3 meses aproximadamente. Y aunque en algunas regiones tienen características muy definidas, En otras, los cambios en los elementos naturales son mínimos, por lo que es difícil percatarse de su paso. así, en los países que se encuentran localizados hacia el norte y el sur, el invierno se caracteriza por fuertes nevadas que cubren o impiden el crecimiento de las plantas. Provoca la hibernación de los animales, ocasiona cambios en las actividades económicas y diarias de las personas, como el cierre de carreteras o aeropuertos, pérdida de cosechas, uso de sistemas de calefacción. Mientras en las regiones localizadas cerca del Ecuador, el cambio de invierno a primavera solo es una fecha. Dándole más importancia a la presencia de lluvias por ser más notoria y afectar de manera directa a la agricultura y porque cuando se presentan como tormentas tropicales ocasiona graves daños a la población. Por esto solo se reconocen 2 estaciones, una de lluvias y otra de secas. El movimiento de traslación de nuestro planeta tiene mucho que ver con el desarrollo de algunas de nuestras actividades, entre ellas la agricultura. Así es, ya que al presentarse la sucesión de las estaciones, originan diferentes condiciones climáticas. De una estación a otra, la temperatura cambia. Por ejemplo, en las zonas templadas se siente un fuerte calor en el verano. En el invierno, un frío intenso. Y en la primavera y el otoño, predominan las temperaturas moderadas. Asimismo, la presencia y la cantidad de las lluvias no es igual. En algunas estaciones llueve mucho, en tanto que en otras la lluvia es escasa, por lo cual se presentan las sequías. Precisamente todas estas variaciones del clima en las distintas estaciones son las que los agricultores toman en cuenta para sembrar sus productos, pues existen algunas frutas y verduras que se adaptan a condiciones climáticas muy específicas. De igual manera, consideran las variaciones climáticas para realizar la cosecha. Por último, el conocimiento del clima de cada estación permite en la agricultura evitar la pérdida de las siembras, así como la obtención de productos de calidad, con lo cual se asegura el abastecimiento mundial de alimentos.